arrancando con la presentación, la pregunta que nos reúne aquí, la pregunta por la cual ACDE ha comenzado todo esto y venimos trabajando hace mucho tiempo con un grupo de investigadores es esta: ¿cómo mejorar los resultados de mi empresa? Esa es la pregunta. O sea, uno podrá tener muy buenos resultados, pero si no los mejora, a la larga va a desaparecer. Como ya tenemos muy claro, si no innovo, y no innovo todos los días, voy a desaparecer. Si no, por mejores resultados que tenga, si no los mejoro, voy a cambiar. Y en esa discusión y en esa pregunta, tratando de resolver esa pregunta, es que estamos con ACDE y junto con un grupo importante de investigadores que son de la Universidad de Harvard o de London School of Business o del MIT o de Stanford, que estamos trabajando juntos en algunas de las cosas que les voy a mostrar aquí y cuyo conocimiento está integrado en esta plataforma que estamos mostrando. O sea, no es una plataforma pensada solamente desde Uruguay, si bien es innovadora porque la hemos desarrollado acá en Uruguay, no hay una similar en otros lados, pero sí integra el conocimiento de todo este grupo de gente. Entonces, ¿cuál es el plan de vuelo que vamos a tener en este taller? Que va a ser, dadas las características que tiene el taller, va a ser más expositivo de lo que quisiéramos, ¿no? Si bien va a haber un momento que tengamos posibilidad de hacer preguntas, pero dadas las características, voy a hablar y después Marcos, que está acá, que es otro de los investigadores y creadores de esta plataforma, nos va a mostrar algo de cómo se usa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por estos pasos, vamos a ver de qué dependen los resultados empresariales, porque si decimos queremos mejorarlos, bueno, primero, ¿de qué dependen? Lo segundo, ¿cuáles son las prácticas que hay que considerar si quiero mejorar? Algunas preguntas o dos preguntas previas a toda mejora y después vamos a ver en qué nos apoya la plataforma. Arrancando por de qué dependen los resultados o de qué dependen de la productividad de cualquier organización y de una empresa. Y básicamente dependen de dos grupos de factores. Sin duda dependen del contexto, del entorno, del ambiente de negocios, de si hay o no hay COVID, si Argentina devalúa o no devalúa, si en Brasil está Bolsonaro u otro, ¿no? O sea, sin duda el contexto impacta. Y también depende los resultados de una organización de los recursos, de cómo gestiona sus recursos internos, cómo gestiona las personas, cómo define quién es mi cliente, qué necesita mi cliente, el tipo de servicio que voy a realizar, cómo realizo el servicio. Entonces, es lógico y eso todos lo entendemos. Ahora, ¿qué sucede? Y para explicar esto, a mí me gusta mucho la imagen de una pecera, la he usado en la presentación anterior. Si tenemos una pecera como esta, dentro de la pecera hay un montón de peces, ¿no? Y los peces están adentro de la misma agua, todos comparten el agua. Y cuando el agua se enfría, todos los peces pasan un poco más de frío. Cuando el agua se calienta, todos los peces pasan un poco más de calor, ¿no? Ahora, sin embargo, cualquiera sea la temperatura del agua, cuando miramos ahí adentro vamos a ver que hay algunos peces más contentos que los otros, hay algunos que están más gorditos, otros que nadan mejor en el mismo agua. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se debe eso? Si el agua es la misma, si el contexto es el mismo, será favorable, pero si es favorable, favorable para todos, si es desfavorable, es desfavorable para todos, si es un contexto de COVID, todos están metidos en COVID, ¿no? Si el agua fuera transmisora. ¿A qué se debe esto? ¿No? Entonces, sin duda se debe a cómo nadan, cómo hacen las cosas, ¿no? No solo al contexto, sin duda, pero que unos en un mismo contexto, en el mismo agua, estén más gordos que otros o más contentos que otros, se debe a qué cosas están haciendo. Y cuando pasamos a analizar esto y a investigar cuál es la influencia en la mejora de los resultados, que es lo que nos preocupa, del contexto, las investigaciones, tanto en Uruguay, ahí vemos un libro donde se muestran investigaciones hechas acá en Uruguay, como varias que hay a nivel internacional, demuestran que los factores externos no son los más importantes para determinar la mejora de los resultados de las empresas. No son los más importantes. Tiene mucha más importancia lo que hace una organización. De hecho, las investigaciones hechas acá en Uruguay llegan a demostrar que hasta el 70% de los resultados
de una empresa o de la mejora de los resultados de la empresa dependen de los factores internos, dependen de lo que hace la organización, depende de lo que está bajo el control de los directivos, de los gerentes, de la mayoría de los que estamos acá presentes. Y sin duda, el contexto, como no, impacta el COVID, impacta Argentina, impacta lo que pasa con el petróleo que ahora no para de subir, sin duda impacta, pero en la mejora de los resultados impacta menos. Esto parece obvio, pero muchas veces no nos lo creemos, sobre todo mucho en Uruguay, que a veces sobrevaloramos en parte lo del contexto. Cuando uno escucha y ve las noticias, cómo hacemos para mejorar, va a un evento empresarial, va a una conferencia, muchas veces se pone más relevancia al contexto. Sí, mirá el tipo de cambio, y descuidamos y no escuchamos tanto. No, mirá, está bien, el contexto es muy importante, impacta, pero hay un 70% de resultados que están en tus manos. Entonces, teniendo en cuenta esto, y sin dejar de considerar que el contexto es importante, la clave es que para mejorar los resultados, que era la pregunta que nos veníamos haciendo, para mejorar los resultados de mi empresa, tengo que focalizarme en la gestión. Tengo que focalizarme en lo que está bajo mi control, en lo que yo domino. Esa es una de las primeras conclusiones. ¿Y qué es lo que está bajo mi control? Y son cómo actúan las empresas a través de prácticas, lo que uno podría llamar las prácticas de gestión. ¿No? Una práctica de gestión, podemos tener dos grupos de prácticas. Tal vez las prácticas básicas, las genéricas, las que le sirven a todas las empresas. No importa el tamaño, no importa el rubro, no importa el país donde se localicen. Por ejemplo, una práctica genérica, definir quién es mi cliente y cuáles son sus necesidades. ¿Cómo lo voy a atender? ¿Qué voy a medir? ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy satisfaciendo mejor o no a ese cliente? ¿Cómo hago para reconocer el buen desempeño de mis personas? ¿Cómo hago para capacitar a mis personas? O sea, todo lo que estoy diciendo son prácticas que se realizan independientemente del tipo de empresa. Le calza, como veíamos en la presentación, le calza a las empresas de Carlos Lecueder que tienen que ver con el shopping o torres como estas, le calza a una persona que hace odontología, le calza a una industria agropecuaria, a cualquiera. Las básicas, las genéricas. Y después, sin duda, uno dice, está bien, no alcanza. Si yo soy odontólogo y no conozco muy bien de cómo arreglar dientes, no alcanza con que sepa muy bien cómo definir mi cliente o los objetivos. Tengo que dominar las prácticas específicas, ¿no? Si soy de la educación y no sé dar clases, definir un programa, investigar, sin duda no puedo estar en la educación. Lo mismo en todas las industrias. Entonces, tenemos estos dos tipos de prácticas genéricas y básicas que manejan las organizaciones. Entonces, ahora nos vamos a centrar en las básicas y genéricas, obviamente porque esta plataforma, lo que estamos presentando acá, y cuando uno trabaja así en general, queremos apoyar en general a las empresas. No, pero tenemos en cuenta las específicas porque decimos, sin duda hay prácticas específicas que si no las domino, marcho, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Entonces, otro elemento, cuando uno habla de prácticas, cuando hablamos de prácticas y específicas, cuando uno dice, la práctica que yo utilizo en mi empresa no es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Sino es lo que realmente hago. O sea, las empresas o las organizaciones no se mueven por lo que a mí me parece que está bien, sino por lo que realmente hago. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo de un deportista, una persona que practica deporte, una cosa es que nos digan, bueno, soy deportista, sí, a mí me gustaría practicar, hacer ejercicio 3 veces a la semana. Está bien, bárbaro, eso está bueno, pero ¿lo haces? Porque si no practicas 3 veces a la semana, entonces estás muy lejos de ser deportista. Está bien, yo practico 3 veces a la semana o 4 veces a la semana. Ah, pero además, ¿te medís? ¿Controlás? Yo salgo a correr, por ejemplo, ¿no? Y corro bastante. Y me mido. Yo tengo el reloj que me mide el pulso, que me mide las pulsaciones, que la cantidad que corro, a la velocidad que corro.
O sea, uno dice, bueno, esa es una práctica un poco más afinada que simplemente decir, salgo a correr 3 veces a la semana, sin duda. 3 veces a la semana es mejor que simplemente decir me gustaría. ¿No? Pero entonces uno puede tener una práctica más avanzada, la mido. Y otra es, además de medirla, haces cosas a partir de las mediciones. Ahí yo no hago tanto. Alguna cosa sí, pero en el alimento no me cuido como tendría que cuidarme, tomo un poquito más de lo que hay que tomar. Pero, entonces, como uno ve, las prácticas, cuando uno habla en la empresa, lo mismo. No es si está bueno tener buenas relaciones laborales en mi organización. Sí, obvio que está bueno. Además, la práctica, lo conseguimos. Está bueno medir y saber y tomar decisiones en base a la medición. Pero la práctica no es si está bueno, la práctica es si lo hago. Entonces, cuando hablamos de prácticas, nos estamos refiriendo a acciones concretas que se hacen, ¿no? Y entonces, como decíamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prácticas genéricas y básicas para que tengan una idea? Por ejemplo, y que ven que esto le calza a todos, definir el cliente objetivo y sus necesidades, elaborar una estrategia, establecer objetivos equilibrados que sean sin duda financieros, pero también no financieros, de corto y largo plazo, tener indicadores y un seguimiento riguroso del desempeño, reconocer el buen desempeño, incentivar el buen desempeño, no promover a los incompetentes, la mejora continua de los procesos. Esas son prácticas. De este tipo de prácticas vamos a hablar. Y entonces cuando nos enfocalizamos en este tipo de prácticas, y como todo en la gestión hay que poder medirlo, este grupo de gente con los cuales nosotros estamos trabajando, estoy en grupo de investigadores, sobre todo liderado por estas dos personas que son John Van Rienan y Nicholas Bloom, por las dudas que si alguno quiere buscarlo en internet, desarrollaron una forma de medir las prácticas, medir estas prácticas básicas, lo que llamaban el nivel de gestión. Miden las prácticas básicas y el nivel de gestión está dado por qué tan sistemáticas es la implementación de esas prácticas, ¿no? Cuanto más sistemática, más completa, más medida es esa práctica, mejor es el nivel de gestión. Y no solo desarrollaron ese indicador, sino que además tuvieron la ventaja de medirlo, y medirlo a través de los Institutos Nacionales de Estadística en muchos países. En Uruguay lo hemos hecho a través del INE el año pasado. Colocamos la medición de las prácticas acá en todas las empresas del Uruguay. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que entonces yo tengo una medición realmente representativa de lo que sucede con las empresas del Uruguay, o de Alemania, o de México, o de Estados Unidos, depende del país donde se haya hecho. O sea, las conclusiones que uno saca no es, yo saco una conclusión en base a 10 casos, sino estoy sacando una conclusión en base a una muestra representativa de empresas. Algunas de las cosas que nosotros podemos decir acá, podemos afirmar, esto pasa con las empresas uruguayas. ¿Por qué? Porque la muestra es representativa, estadísticamente representativa de las empresas uruguayas. Cosa que no se puede decir con otro tipo de estudio. Cuando yo estudio y hago una investigación de algunas empresas y de casos, yo puedo decir, en las empresas que yo estudio, en las 100, 200, 500 empresas que yo estudio, el comportamiento es este. Lo que se puede decir con este nivel de gestión que se ha hecho y con esta medición es, en las empresas de México, lo que sucede es esto. ¿Ya? Es otro nivel. Entonces, ¿y por qué es todo esto importante? ¿Por qué vamos a lo importante? Porque, ¿qué se demuestra? Se demuestra que las empresas que tienen mejor nivel de gestión, o sea, implementan más las prácticas estas básicas de gestión, tienen mejores resultados empresariales. No importa el resultado que se midan. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica nosotros tenemos en la horizontal el nivel de gestión, de 1 a 10. 1, mal nivel de gestión, 10, bárbaro. Y en la vertical, distintos tipos de resultados. En la primera, productividad. Vemos que las empresas que tienen mayor nivel de gestión, o sea, están más cerca del 10, son más productivas. Las empresas, la rentabilidad, una cosa es ser productivo, la otra cosa es ser rentable. Las empresas que tienen más nivel de gestión son más rentables. Crecimiento, también va lo mismo, solo que las empresas que tienen peor nivel de gestión hasta decrecen. O sea, si no tienes una buena gestión, hasta
y mala hasta el crecimiento es negativo y después sube. Y así con todos los resultados que ustedes quieran poner. Esto es a nivel internacional. Si bajamos a nivel Uruguay, ¿qué pasa con las empresas uruguayas? Que esto lo podemos afirmar así. Con la muestra representativa de empresas uruguayas, si tienen mejor nivel de gestión, esto es para despertarlos, cambiamos los ejes. Entonces ahora el nivel de gestión está en la vertical y los resultados están en la horizontal. Chau, así se despiertan. Pero de cualquier manera es lo mismo. Suben a mejor nivel de gestión, mejores resultados esenciales. ¿A qué llamamos resultados esenciales? A los resultados duros de las empresas. Rentabilidad, facturación por productos nuevos. O sea, lo que un contador me diría, buenos resultados. Obviamente no alcanzan esos resultados. ¿Qué pasa con la satisfacción, tanto de la gente, de los clientes, de los mismos propietarios? Y acá vemos, si componemos esos resultados, a mayor nivel de gestión, mayor satisfacción. Y para tomar otro parámetro en Uruguay simplemente, ¿qué pasa con la innovación? Que tanto hablamos de las empresas innovadoras y que es muy importante ser innovador. Si tenés mejor gestión, sos más innovador. Realizan más innovaciones las empresas que tienen mejor gestión. Entonces, eso por un lado. O sea, acá viene la importancia, porque además de que son prácticas que están bajo nuestro control, que son generales, ¿por qué vale la pena centrarnos? Porque da resultado demostrado. Y no solo esto es importante a nivel de una empresa, que haga más innovación, que tenga más rentabilidad, sin duda, que sea más productivo, pero también como uruguayos nos sirve, porque hay una relación muy clara, estas son todas las investigaciones mundiales, hay una relación muy clara entre el PBI per cápita, que es lo que graficamos acá abajo, de las empresas, de los países. PBI per cápita es igual a calidad de vida en un país. La calidad es un símil, ¿no? Una proxy de la calidad de vida. La calidad de vida del país y el nivel de gestión de sus empresas, promedio. ¿Y qué vemos acá? Que los países que tienen mayor calidad de vida tienen mayor gestión. Los países que tienen menor calidad de vida, expresada por el PBI per cápita, tienen menor gestión. Como estamos en Uruguay, cuando ponemos los datos del Uruguay en esto, estamos ahí. O sea, también se cumple para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que las prácticas de gestión no solo son importantes para la empresa de cada uno de nosotros, sino como conjunto. Si logramos mejorar la gestión en todas nuestras empresas, en el Estado, en todas nuestras organizaciones, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro país y de los ciudadanos de nuestro país. Y otro dato que sale de estas investigaciones es que hay muchas cosas que explican la diferencia entre el PBI o la calidad de vida de los países, muchas cosas, ¿no? Pero estas investigaciones demuestran que un 35% de la diferencia está explicada por la gestión de sus empresas. Después, sin duda, el 65% se explica por otras cosas, los recursos naturales, dónde está ubicado el país, la cultura, una serie de cosas, montones. Pero hay un 35% que se explica de cómo se gestionan las organizaciones en ese país. Esto es a nivel de decir por qué es importante el tema de las prácticas y por qué vale la pena. Pero ahora que tenemos claro que son importantes las prácticas y que tienen un impacto en los resultados nuestros y estas prácticas de gestión básicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando medimos qué pasa con la implementación de las prácticas básicas? ¿Cómo se comportan las empresas? Y cuando uno lo grafica, ¿no? Nos encontramos que si este es el nivel de gestión y hacemos un histograma, que es este gráfico, donde vamos colocando la cantidad de empresas que tienen muy baja gestión, es barrita chiquita, la cantidad de empresas que más o menos tienen una gestión alrededor del 6, o la cantidad de empresas que tienen una excelente gestión, se distribuyen así. Hay pocas, las malas gestiones están a la izquierda, son poquitas empresas, más o menos se acumulan al medio, y la mala, ¿no? O sea, esa es la distribución de las prácticas. Parece razonable. Si uno mira en el mundo, con distintos países, una muestra de distintos países, ve que lo azul es la representación de ese país. Ahí están representadas las empresas del azul. Y el gris que está atrás vendría a ser el promedio mundial. ¿Qué vemos acá? Que hay algunos países corridos hacia la derecha.
mejor prácticas. Y hay algunos países corridos hacia la izquierda, peor prácticas. O sea, hay unos países que tienen mejor calidad de vida porque tienen mejores prácticas, hay otros países que tienen peor calidad de vida, ¿no? Lo podemos ver en Uruguay. ¿Cómo estamos en Uruguay? Y en Uruguay tenemos una distribución así. Esta es la distribución de las empresas en Uruguay. Y como vemos, tenemos una acumulación de empresas. Esta es general. Acá están todas las empresas de todos los sectores, ¿no? Pero vemos que hay una acumulación de empresas hacia la izquierda. Hacia la izquierda son menores niveles de gestión. En general, y esto es un dato, después uno lo podría descomponer por sectores, por tamaños de empresa, tiene distintas curvas si son empresas más grandes que empresas más chicas, del sector de la informática o de la salud o de la comunicación. Todos estos datos, para el que le interese después, están disponibles a consultar. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? A efectos de la mejora que estamos viendo nosotros. Si nosotros representamos dos países o dos sectores industriales, presentamos o lo que sea, dos curvas, vemos que el país A tiene una curva, el país B tiene otra curva, como ya habíamos dicho, y sin duda los dos tienen una media distinta. Uno está en media corrido más hacia la izquierda y otro más hacia la derecha. ¿No? Quiere decir que hay una diferencia en la media que uno diría, esta diferencia en la gestión es explicada por factores externos, ¿no? Porque hay algo que ahí explica que un país todo está corrido hacia la izquierda y otro puede ser factores distintos. Pero sin embargo, lo que uno puede observar es que en este país que tiene menos nivel medio de gestión, si se quiere así, hay algunas empresas que tienen la misma calidad, la misma productividad, los mismos resultados, porque, como habíamos dicho, tiene una correlación, que las empresas del país B. Y a su vez, que la dispersión, ¿no?, entre las empresas más chicas y las empresas más grandes, acá la dispersión que hay abajo, es mucho mayor que la diferencia que hay en medias. O sea, que una empresa que está acá, si se pasa a la derecha, manteniéndose en el mismo país, manteniéndose en el mismo entorno, puede aumentar muchísimo sus resultados. O sea, tengo mucho para hacer, para mejorar en el mismo sector o en el mismo resultado, ¿no? O sea, para mejorar no hay que mudarse de país o de sector o inventar, no, alcanza con desplazarse hacia la izquierda de la curva, hacia la derecha, perdón, ¿no? Las investigaciones demuestran, no en Uruguay porque no tenemos claro, la investigación es muy de ahora, pero sí las investigaciones de todos los países, que pasarse del grupo del 10% de las empresas que están contra la izquierda al 10% mejor. O sea, en el mismo país y mejorando la gestión, mejorando esa gestión básica, las investigaciones demuestran que la empresa aumenta el 75% de su productividad, tiene un 25% de crecimiento, aumenta 500% la capacidad de innovación. El pasarse de un tercio de los que están a la izquierda al tercio de los de arriba, o sea, no es del 10 al 10, sino del tercio, aumenta el 23% de la productividad de una organización. Entonces, esto nos dice que de alguna manera vale la pena y tenemos que, si trabajamos en las prácticas estas básicas de gestión y nos enfocamos en mejorarla, podemos mejorar los resultados. Como les decía antes, no alcanza, ¿no? O sea, si soy odontólogo, además de mejorar las buenas prácticas, tengo que mantenerme al día con el arreglo de los dientes y con las nuevas tecnologías que hay de odontología. Lo mismo para todas las industrias. Eso sin duda. Pero a nivel de práctica de gestión es esto. Vamos ahora a ver, ya que hablamos de práctica de gestión, vamos a ver cuáles son las prácticas que están consideradas en la plataforma esta que les proponemos de análisis y en este proyecto, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gestión que hay atrás de esto? Y básicamente es un modelo que nos dice, la organización debería tener, o el modelo que propone son un modelo de enfocarse en 6 áreas, que son áreas de prácticas básicas. Los llamamos así áreas porque agrupan prácticas que tienen que ver con la estrategia,
prácticas que tienen que ver con las operaciones, prácticas que tienen que ver con la medición y el seguimiento y el sistema de incentivos, y prácticas que tienen que ver con la toma de decisión, ¿no? La agilidad en la toma de decisión. Cuando ponemos acá juntos las prácticas de medición y seguimiento y sistemas de incentivos, es porque es clarísimo que si uno mide y uno llega a tener algunos resultados, y eso de alguna manera no impacta en el sistema de incentivos de las personas, en la motivación, en cómo se recompensa a las personas, en cómo se reconoce si están haciendo bien las cosas, no tiene un efecto en las organizaciones. O sea, en definitiva, la gente actúa siempre en función de las motivaciones personales, sin duda, pero también en función de los incentivos que recibe de la organización. Y cuando hablo de incentivos no son solamente monetarios, sin duda son monetarios, algunos, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, estrategia. ¿Qué prácticas deberíamos tener en estrategia? Sin duda, analizar el contexto. Dijimos, el contexto no es lo más importante para mejorar, pero sí es importante, ¿no? Si yo me pongo a hacer cubitos de hielo en la Antártida y después lloro que me fundo porque el impuesto es caro, es mentira. El problema es que te pusiste a hacer cubitos de hielo en la Antártida. El contexto no es razonable, o no hay clientes allí. ¿No? Entonces, hay que analizar el contexto y hay que hacerlo bien. Definir el rumbo. Definir el rumbo se dice, bueno, ¿y qué voy a hacer en este contexto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuál es la propuesta para mi cliente? ¿No? En este lugar, ¿qué voy a hacer? Esas son lo que se llama la estrategia, las prácticas de la estrategia. Pasando a ver las prácticas de operaciones. Y la práctica de operaciones tiene que ver cómo gestiono los procesos. Para hacer todas las actividades de la organización tengo procesos. ¿Cómo gestiono la tecnología? ¿Cómo incorporo la tecnología? ¿Cómo hago que la gente utilice la tecnología? Porque la tecnología es fácil de incorporar. Hoy es muy barata. Compro tecnología, es muy fácil. El asunto es cómo hago que esa tecnología se utilice y se utilice para generar resultados en mi organización. ¿Cómo gestiono la innovación o cómo gestiono la mejora continua? ¿Cómo establezco objetivos? Sería la medición, establecer objetivos. ¿Qué objetivos? ¿Cómo los mido? ¿Cómo los sigo? Y no alcanza con establecer y seguir objetivos. Tengo que comunicárselos a aquellos que van a actuar a partir de esos objetivos, que van a tomar decisiones. El sistema de incentivos. Habíamos dicho, ¿cómo evalúo el desempeño? ¿Cómo recompenso con bono de desempeño? ¿Cómo recompenso o remunero en función del desempeño? ¿No? ¿Cómo hago las promociones en función del desempeño? Y cómo tomo acciones rápidas frente al mal desempeño. Acá una disgregación. Cuando uno analiza Uruguay y las empresas del Uruguay, tanto con los datos estadísticos como con los datos que tenemos nosotros, como trabajamos con muchísimas empresas a nivel de consultoría, uno ve que un tema que nos cuesta a los uruguayos mucho es tomar acciones frente al mal desempeño. Pateamos la pelota para adelante, somos buenos pateadores. La tiro para adelante, la tomo después la decisión. Nos cuesta enfrentar eso. Como también por otro lado a veces nos cuesta reconocer el buen desempeño, ¿no? Y esa es una de los elementos que más impacta en los resultados después de la organización y en la colaboración de la gente. Las otras prácticas que tienen que ver con la toma de decisiones basadas en la evidencia, decisiones basadas en la evidencia y que sean ágiles, rápidas y sobre todo que se ejecuten. Es fácil tomar una decisión y rápido. Tengo estos datos, tomo la decisión. El problema es que después eso se transforma en realidad, lo ejecutemos. Entonces, las dos cosas, una decisión tomada y sin ejecución es lo mismo que la nada, ¿no? O sea, la decisión tiene que ir junto con la ejecución. Y por último, las personas. Y las personas las ponemos en el centro, acá del modelo, porque están en el centro de la organización. No hay nada en una organización que se haga sin las personas. La organización, en definitiva, es un grupo de personas que se reúnen para generar algún resultado para alguien, para un cliente, para un beneficiario. Es eso. El centro es la persona. Y el centro es el cuidado de esa persona. Y entonces, en consecuencia, es cómo gestiono las competencias de esa persona, cómo gestiono el ambiente laboral,
cómo atraigo y retengo a las personas correctas y a su vez cómo genero relaciones laborales colaborativas. Y esto es clave para Uruguay, todo lo que gestionan una organización en el Uruguay, mediana y grande, donde está presente un sindicato, cosas así, saben que esto es uno de los factores claves para la generación de resultados. Entonces, acá esas son las áreas, estas son las áreas del modelo que hemos visto que están representadas, o las prácticas que vamos a evaluar, las prácticas básicas. Como ven, ustedes son un conjunto de prácticas bastante grandes, pero son todas básicas. Entonces vamos a ver dos preguntas previas para la mejora. Estas preguntas salen también de investigaciones y salen de nuestra experiencia de trabajo con gente y trabajo con empresas. La primera es clave, ¿no? Es que si yo creo que no estoy enfermo, la pregunta es ¿por qué voy a tomar medicamentos? No, si no creo que necesite, ¿por qué voy a tomar medicamentos? ¿Por qué me voy a curar? Si no necesito ayuda, si creo que no necesito ayuda, ¿por qué voy a pedir ayuda? ¿No? Entonces, lo primero es eso. Y en esto de gestión es importante porque como hasta ahora no ha habido una medición clara de la gestión. Cuando nos preguntan, che, ¿cómo gestionas tu organización? ¿Cómo gestiono mi organización? ¿Qué es lo que contesta cada uno de nosotros? La gestiono bien, no soy el mejor, pero la gestiono bastante bien. Cuando vemos en el Uruguay es así. De 1 a 10, 7, 0,7. ¿No? O sea, 7, póngale de 0 a 1, si es de 0 es horrible, 1 es lo máximo, nos ponen 0,7. Si fuera de 0 a 10, nos ponen 7. O sea, nos sobrevaloramos. O sea, porque, no sé si nos sobrevaloramos, de hecho, estamos de la media para el otro lado. Es lo mismo que si nos preguntan a cada uno de nosotros, ¿cómo manejás tu auto? Y bueno, no sé, pero soy mejor que la media. Ahora, si todos somos mejores que la media, ¿a qué se debe que manejemos con tantos accidentes? Ahora, y como yo soy mejor que la media, bueno, que vaya Alberto primero a aprender a manejar. Yo todavía, ¿no? Yo todavía soy mejor que la media, y Alberto debe estar del otro lado. Entonces, ese es un problema. Y es un problema que no solo sucede en Uruguay, esos datos que teníamos son en el Uruguay, pero cuando uno pregunta en el mundo y hace una comparación que es, te pregunto, y después te mido y comparo la diferencia que hay entre la medición y lo que realmente da, que es esto, esta es la diferencia entre lo que tú pensás, entre tú 7, y lo que realmente da cuando te mido, hay una diferencia. Hay algunos países, salvo Singapur, que no sé por qué son pesimistas, o sea, ellos piensan que gestionan peor, pero todos estos países, ustedes ven, es positivo. Quiere decir que hay un poquito de optimismo. La gente se piensa que gestiona mejor que cuando uno lo mide y va realmente a verlo, ¿no? Hay algunos muy optimistas, como Colombia, México, y hay algunos menos optimistas. ¿Qué característica tiene esto? Si ustedes se acuerdan de la otra curva que mostré del PBI, de los países que le va mejor en la gestión, los países menos optimistas son los que le va mejor. Los menos optimistas son los que tienen mejor gestión. Los más optimistas son los que tienen peor gestión. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero, si yo necesito mejorar, lo primero es ser consciente, tengo que mejorar, ¿no? Entonces, quiere decir que este instrumento o el preocuparme en la gestión no es para Alberto o para Marcos, porque ellos sí, yo estoy de la media para arriba. No, es también para mí. Porque recién cuando yo asuma eso, que sí, sería bueno que yo también puedo mejorar, recién ahí voy a hacer un esfuerzo por mejorar. Entonces, lo primero, no hay mejora si no tomo conciencia de que necesito mejorar. ¿Para qué nos va a servir la plataforma que estamos presentando hoy? Y porque nos permite saber eso, nos permite medirnos, ¿no? Y nos permite decir, bueno, está bien, yo pensaba que era muy malo en esto y realmente soy mejor, pero en esto que pensaba que era muy bueno, realmente soy un desastre. Nos permite darnos cuenta con un instrumento que es... Lo segundo,
La segunda pregunta importante de esto es, si todo lo que vimos recién, todas las prácticas, cualquiera de nosotros que ha ido a muchos seminarios, a muchas charlas, dice, a ver, pero todo ese modelo que me mostraste, con todas esas cosas, no tiene nada de novedoso. No me dijiste nada raro, yo esto lo escucho en todas las charlas. Voy a una charla y escucho, sí, es importante los objetivos, es importante fijar una estrategia, es importante la innovación. Todo eso ya de sobra lo conozco. ¿Qué novedad? ¿Por qué si son tan conocidas? Se hablan en todos lados, no dan resultado. Y la clave de esto es, a mí me gusta mucho esta figura, la clave de esto es que lo que diferencia a las organizaciones que logran resultados sostenibles de las que no lo logran no está en que unas saben qué hacer y las otras no. Está en que algunas lo hacen y lo hacen bien y las otras no lo hacen o lo hacen mal. Volvemos al deporte. La clave entre nosotros no está, lo que diferencia la salud de nosotros en parte, no es que ninguno de nosotros sepamos que tenemos que hacer ejercicio y si hacemos ejercicio 3 veces por semana está bueno y que además si nos controlamos en las comidas, eso lo sabemos todos, ¿no? Y tener el peso controlado, todos sabemos eso. Lo que nos diferencia a nosotros no está en lo que sabemos todos, está en que algunos lo hacen y otros no, y algunos lo hacen y lo hacen bien y otros no. Esa es la clave. Entonces, cuando uno habla de prácticas de gestión, lo importante es hacerla bien. Primero, saber qué tenemos que hacer y hacerlo bien. Y esto no solo sale de la investigación, de la academia, sino es experiencia propia en consultoría de empresas de todo tamaño, de estatales, multinacionales, nacionales, acá en todos lados, y creo que es la misma experiencia de todos los que tengamos, trabajemos con empresas para mejorar los resultados. Vemos que ahí está la clave. Uno no está en saber que tengo que medir, saber que tengo que fijar objetivos, saber que tengo que tener relaciones laborales colaborativas, saber que tengo que de alguna manera reconocer el buen desempeño de las personas. Eso lo sabemos todos. El tema es cómo lo hago y hacerlo bien. Perfecto. Y acá era la idea del concepto. Y ahora, ¿para qué nos ayuda la herramienta o la herramienta de esta mejora de gestión? Y vamos a tratar de verla en detalle y después ver una práctica. A mí me pareció interesante este video de... ¿Se escucha? Nosotros medimos muchas cosas, pero a veces no medimos la propia forma de gestionar que tenemos. Pero yo les aseguro que ya tengo, para el proceso de presupuestación del año 2022, y en el cual estamos metidos obviamente ahora, ¿no? Ya tengo cosas que vamos a cambiar gracias a este buen rato que dediqué, ¿no? Para ver un poquito todo este tema. Así que yo les digo, me quedé encantado con la herramienta. Felicito a ACDE, a ANDE, al INE, que también participó, digamos, y a todos los que tuvieron la iniciativa de hacer esto. Les aseguro que en los equipos que nosotros tenemos, no lo quise mandar antes de hoy para no adelantarme, pero vamos a estar usándolo y trabajando. Y también, digamos, yo dejo esa invitación a que lo hagan. Entonces, ahora vamos a pasar a para qué apoya la plataforma. Lo primero es para evaluarnos. Como habíamos dicho, nos permite evaluarnos, ¿no? Y entonces, para evaluar, el proceso de análisis va a ser el siguiente. Uno que entra, esta es la página de entrada cuando uno entra a la plataforma, y va a ir pasando por las áreas, esas áreas que habíamos visto, estrategia, operaciones. En cada área tiene varias dimensiones, ¿no? Y después cada dimensión puede tener más de una o más prácticas. Y tenemos las preguntas. En las preguntas, sobre todo, ustedes cuando se van a encontrar con las preguntas, van a ver que nos preguntan, ¿te parece bueno salir a correr 3 veces a la semana? No, no se pregunta eso porque eso no es una práctica. Se pregunta, la semana pasada, ¿saliste a correr 3 veces? Eso es una práctica. No, me gustaría hacerlo, o me parece interesante, o sí, todo el mundo debería hacerlo, eso no es una práctica. Entonces, todas las preguntas que ustedes van a ver están formuladas en, ¿hiciste esto? ¿Lo hiciste de esta manera? ¿Lo hiciste de esta forma? Esa es la forma de evaluar prácticas, de evaluar hechos que sucedieron el año pasado o que realmente los has hecho.
¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de proceso de análisis? Ustedes van a entrar y en el área de estrategia van a ir a la dimensión, a la primera dimensión, propósito y modelo de negocios, que es una de esos cuadraditos que tienen. Después lo vamos a ver con Marcos esto. Después van a poder establecer, van a bajar a una práctica, hay 2 prácticas ahí, establecer el rumbo y definir valor diferencial, y hay preguntas para cada uno. Y así van pasando por todas las prácticas. Esto le va a llevar Además, el objetivo de esta plataforma no es solo evaluarnos, sino es aprender. Porque uno dice, bueno, está bien, yo me evalúo, pero ¿qué debería hacer? ¿O para qué me sirve esto? ¿O cómo se podría hacer? Y entonces, para cada una de las prácticas, ustedes van a encontrar que hay algunas definiciones para que tengan idea de qué estamos hablando. Hay una explicación de cómo es la práctica o qué nos referimos de la práctica. Hay una utilidad, ¿para qué sirve esta práctica? Y hay ejemplos. Y esto se podría hacer de esta manera, se podría hacer de otra, se podría hacer de otra. Obviamente, todo esto se va a ir enriqueciendo en el tiempo y con los aportes de todos. Pero esto quiere decir que cuando uno se autoevalúa, no es solo autoevaluarse y llegar a un resultado, sino además es aprender, que el objetivo es aprender, el objetivo es decir, bueno, ¿y esto cómo debería ser o cómo se podría hacer o qué significa? Y entonces uno después de terminar esta evaluación, además, tiene un conocimiento. El segundo elemento que permite esta plataforma es, está bien, yo me autoevalúo, sé cómo estoy, ahora, ¿cómo me presentan los resultados o cuáles son los resultados? El primer resultado que me presenta es conmigo mismo, ¿no? Entonces, me va a presentar, estas son las salidas de la plataforma, por ejemplo, en el área tal, por áreas. Y acá me dice, ¿ves? En estrategia estás acá, en operaciones estás un poco mejor, todo se evalúa de 0 a 100 para uniformizar, ¿no? O sea, 100 es el máximo y bueno, vos estás en un 30%, un 40%, un 20%, ¿no? Ah, mira, en operaciones estoy un poco mejor que en esta otra, que es medición y en esta... Entonces, ahí ya me va diciendo dónde estoy mejor yo. Bueno, pero también puedo bajar de nivel. A ver, en esta dimensión, ¿cómo estoy? Y bueno, bajo ahí. Y ves, en las 3 dimensiones que componen esta de acá, vos en esta dimensión estás muy bien. Así que tal vez, si vas a empezar a mejorar, tal vez lo mejor sería empezar por esta, donde estás más bajo. Sería razonable. Y después por esta. Y si quisiera entrar por esta, ¿dónde voy? Y bajo de vuelta a la práctica. ¿Qué práctica? ¿En qué práctica estoy peor? Y acá bajo. Entonces, como ven, yo puedo evaluarme y tener una idea de las prácticas y después decir, bueno, ¿y por qué práctica, por qué área tendría que comenzar? Por la que estoy peor, puedo bajar, ver la dimensión y puedo bajar a las prácticas. La primer resultado que nos expresa la otra. Lo importante no es solo cuando uno trata de mejorar, compararse con uno mismo. Sin duda puedo mejorar comparándome conmigo mismo, como vimos recién, y decir, bueno, ¿dónde voy a mejorar en la práctica donde estoy peor? Ahora, es muy importante también compararme con el vecino, compararme con las empresas de mi mismo sector, compararme con las empresas de mi mismo tamaño, acá en Uruguay, que están todos metidos, somos todos uruguayos, todos metidos en el mismo entorno, en el mismo tiempo de cambio, con el mismo partido político que está gobernando. O sea, no tenemos la excusa de decir, no, para Marcos es distinto porque él está en otro país. No, no, Marcos está en el mismo lugar que yo, ¿no? Y entonces es bueno compararme y decir, bueno, pero si a él le va mejor que a mí y hace lo mismo, tiene más o menos mi mismo tamaño, está en el mismo sector, entonces, y le va mejor en esta área, quiere decir que yo puedo mejorar. Algo está haciendo él que lo hace en este entorno, utilizando más o menos en mi mismo sector y todo lo más, hace algo mejor. Entonces, lo importante es poder compararse con otros. Y esta plataforma me da esa posibilidad de compararme. Entonces acá, por ejemplo, ustedes tienen la salida general y yo me comparo y esta está la media general, por ejemplo, esta es la media de las empresas que esté mirando. Si estoy mirando las empresas de todo el país, es todo el país. Si estoy mirando las empresas que tienen
menos de 20 empleados, son las empresas de menos de 20 empleados, cambiará el lugar, pero la roja es la media de lo que me estoy comparando, y la verde soy yo. Bueno, la primera noticia es, uy, en este caso uno diría, yo estoy un poquito peor que el resto, quiere decir que algo tengo que hacer, pero también me da comparaciones para abajo, también por las áreas, porque puedo descubrir algunas cosas. Por ejemplo, yo veo que en esta área, cuando me comparo, realmente yo estoy mejor, la verde soy yo, que los vecinos. En esta yo estoy mejor. Y sin embargo, en esta de acá, la de abajo, yo estoy aquí de abajo y los vecinos están acá. Quiere decir que si yo tuviera que optar dónde mejoro y dónde pongo la batería, sin duda sería en la de abajo, donde yo estoy muy atrasado. Y estas son el histograma de las empresas del Uruguay. Hay muchas empresas que están muy bien en esto. Quiere decir que de alguna manera me da esta comparativa. Y lo último, el tercer elemento que da la plataforma es la tercera respuesta. Bueno, perfecto, ahora que sé cómo estoy, que sé mis fortalezas y mis debilidades, pero además que puedo compararme con las otras empresas y sé las fortalezas y debilidades de las otras empresas, ¿qué apoyo necesito? Y acá la plataforma me daría algunos apoyos, ¿no? Y me dice, bueno, mira, en función de filtros, también, si soy empresa grande o chica, si estoy en tal lado, estas son los posibles apoyos a los cuales podría recurrir, acá está, consulta tal, que en esta área o en este tema o en esta dimensión te puede apoyar. Entonces, básicamente, esto es la presentación teórica. Ahora capaz que podemos ingresar rápidamente a mostrar, vos podés. Uno entra a la web de ACDE, encuentra en la página, digamos, de inicio de la plataforma un poco de información sobre la herramienta y algunos conceptos clave para entenderla. Y hay un botón que dice realizar autoevaluación. Ahí cuando ingresan, yo voy a cambiarme de pantalla que ya lo tengo armado, pero en definitiva les va a dar unos términos y condiciones. Acá se dice un poco los términos legales, digamos, cuando uno brinda información y queremos hacerlo ordenadamente, nada más que eso. Es bastante cortito, ¿no? Como cuando uno va a comprar una aplicación y le tira de todo, ¿no? Un poco más amigable. Pero bueno, supongamos que le dan realizar autoevaluación con las condiciones que dice ahí y accede a un usuario y contraseña. Ahí hay un proceso común de registro. No hay mucho misterio como para mostrarlo. Cuando se loguean y se confirman, entran y encuentran esta imagen, ¿no? Y ahí van a encontrar de nuevo los términos y condiciones que probablemente ya los aprobaron. Y uno va haciendo scroll para abajo y encuentra las áreas, ¿no? Yo ya lo tengo completado casi para no tener que andar mirando todo, pero un poco yo mostraba las capturas. Entonces va por dimensión, ¿no? Estamos en estrategia y ahí dentro del área y ahí adentro tenemos 2 preguntas. Ahí ya me da el puntaje que yo ya respondí y así me va a ir navegando de forma continua, es decir, no voy a poder ir hasta acá si no pasé primero por estrategia. Uno recorre la encuesta y la encuesta lo va llevando. Después pasa por operaciones, tiene las 4 dimensiones de operaciones, las 4 áreas, perdón, las 3 de medición y sistemas de incentivos tiene 4 y lo mismo con toma de decisiones que tiene 2, personas tiene 4 y uno termina. Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, sigo contestando, modifico alguna. Las preguntas son bien sencillas, no tiene gran misterio. Si uno, vamos a mirar alguna. Ingresa al área y en el área le va a dar información, sobre todo para poder responder. Es una herramienta que además tiene no solamente el hecho de medir, sino también tiene un carácter formativo, ¿no? Es decir, a veces son términos que no necesariamente los tenemos totalmente familiarizados. Entonces, en cada una de las preguntas tenemos un menú de definiciones. Yo puedo entrar y entender qué me quieren decir cuando me preguntan sobre establecer el rumbo, sobre el propósito, sobre la misión, y tener el concepto entonces para poder responder mejor.
Lo mismo si uno quiere saber, bueno, perfecto, pero ¿para qué me sirve esta práctica, ¿no? ¿Cómo yo la puedo ver en la acción? Entonces, miro una explicación de la práctica y me encuentro con que, en este caso, por ejemplo, dice que el rumbo de la organización puede establecerse por 3 aspectos. Entonces, entender por qué es importante en la práctica establecer el rumbo de la organización. ¿Qué utilidad tiene? ¿Ah? Y también lo mismo, me da información de qué utilidad tiene esto cuando lo practico. Y por último, unos ejemplos. ¿Ah? Es un nivel de abstracción con concreción un poco mayor. Entonces, algunos ejemplos que hemos visto en la experiencia, como decía John, de consultoría, de investigación, que hemos recogido y hemos volcado acá. Con esto uno podría responder. Obviamente, no necesitamos mirar todo para responder. Es un tema de que hay información disponible para aquellos que realmente se sientan que lo necesitan o pueden navegarlo. Acá me hace acordar un poco lo que decía el Ecuador ayer, bueno, que no son 20 minutos. No, es una herramienta para yo más que con los 20 minutos que no eran que decía el Ecuador, me quedo con lo que dijo después, que decía, de alguna manera me hizo pensar y me llevó a tomar nota para poder incluir posibles acciones en los próximos ejercicios, ¿no? El próximo presupuesto. Es decir, lo hizo realmente pensar y fue algo muy gratificante, primero que sea útil desde ese lugar. Pero bueno, uno se enfrenta a la pregunta, indique cuál es la descripción que se aproxima más a la práctica de su empresa, y uno lee las opciones y las elige, ¿no? Entonces, ¿sobre qué? Sobre el módulo donde estoy. Ahí tengo la opción de pasar a la siguiente pregunta y me va a desplegar la de abajo, ¿no? Que es la siguiente pregunta de la misma área, definir una propuesta de valor diferencial. Entonces acá me hace una pregunta más concreta, considerando los productos y servicios que ofreció a sus clientes, ¿cuál es la descripción que se aproxima más a la realidad de su empresa? ¿No? Y uno contesta de esa manera, eligiendo que va desde que nuestros productos y servicios no fueron claramente diferentes a los de nuestros competidores, hasta el otro extremo, con su, digamos, gradiente, podemos llamarlo así, donde dice que los productos y servicios se diferencian claramente de lo ofrecido por la competencia, en cosas que sabíamos que el cliente valoraba. Como ven, hay una lógica ahí. Y uno va contestando. Cuando guarda el progreso, pasa a la siguiente dimensión. Ahora estoy en contexto. Acá arriba aparece contexto. ¿Eh? Y vuelvo con la misma lógica. Y así voy contestando. Todas las preguntas son de este estilo, de excluyentes, menos algunas que son de múltiple opción. Pueden elegir más de una. El sistema lo va amparando ahí. Como ven, las preguntas son vinculadas a también lo que tiene que ver con la percepción que tiene uno. Nosotros hemos visto que a nivel internacional y nacional, nosotros estas preguntas las hemos validado y son las preguntas que nos aproximan a la realidad. ¿Cuál es la descripción que se aproxima más a la realidad en su empresa en relación a la nueva tecnología? Y uno pregunta ahí y uno puede decir, bueno, cuando uno se enfrenta a esta opción, se pone a pensar qué hizo durante el último año con respecto a la tecnología en la empresa. Y con eso responde en definitiva, ¿no? Y eso es lo que hace a uno pensar, porque capaz que uno respondió, bueno, la incorporación de nueva tecnología se realizó de forma puntual. Perfecto, elegí esa. Sigo leyendo porque me interesa saber cuáles son las otras y entender, y me encuentro que la última dice la incorporación de nueva tecnología se realizó utilizando procesos sistemáticos para evaluar beneficios, riesgos y oportunidades de las innovaciones y tecnologías identificadas, así como la relación costo-beneficio de su implementación. Entonces es verdad, tengo que meterme a estudiar estos temas para poder hacer una mejor práctica de la gestión de la tecnología en la empresa, evaluar el costo-beneficio, entender qué puedo hacer con la tecnología, ¿no? Si acá estamos hablando, incluso, bueno, esta pregunta es especialmente rica en este momento, donde nos aceleró la digitalización. Guardo el progreso, sigo adelante, sigo evaluando otras áreas, me meto en gestión de procesos, me pregunta, lo mismo. Y así de fácil vamos navegando por la encuesta. Una vez que termino, me voy a ir a la encuesta. Acá tienen un menú, es que a la izquierda, típico menú de web actual, donde tienen las encuestas realizadas, el informe y los apoyos por separado. Me voy al final, como ven acá ya me va marcando el nivel de completitud que voy haciendo de la encuesta. Y al final me aparece acá en rojo que me quedó todavía, no contesté decisiones ágiles y me falta personas. Entonces entro y contesto. Y voy eligiendo. Lo voy a hacer sin mirar en este momento porque quiero llegar a cómo muestra los resultados. Ahora pasé a desarrollo de personas, cómo se actúa para desarrollar las competencias de los gerentes. Elijo la opción que más se adecúa a lo que creo que pasa en mi empresa.
Próxima pregunta, me activo la siguiente. Me pregunta ahora sobre cómo hice para desarrollar las competencias de los no gerentes. Respondo. Las personas desarrollaron sus competencias, los que no son no gerentes, a través de actividades puntuales de formación. Guardo el progreso, sigo adelante. Ahora me pasa a gestión del clima laboral, vuelvo lo mismo, me hace una pregunta, respondo. Señal, ¿cuál es esta situación? Representa mejor lo que realizó su empresa para promover un buen ambiente o clima. Entonces elijo, me voy a castigar un poquito, voy a decir, no se realizaron acciones. No he tenido esta práctica, en definitiva. Relaciones laborales. ¿Cuál fue el nivel de diálogo con los representantes de los trabajadores? Y ahí defino, vamos a ponernos que dialogamos bastante bien, pero que tenemos mejor. El diálogo con los representantes de los trabajadores fue permanente, productivo, pero limitado, dice. Principalmente a temas salariales y de condiciones. ¿No? Estoy en un nivel medio. Guardo progreso y sigo. Atraer y retener, lo mismo. Acá tengo dos preguntas. Me pregunta sobre atraer personal calificado, cómo es que lo hago, en definitiva. Y me pregunta también sobre cómo retengo a las personas de alto desempeño. Una vez que las personas tuvieron buen desempeño, ¿qué es lo que hago en la organización para retener el talento? ¿Ah? Y hay empresas que podemos encontrar de que ninguna persona sobresaliente planteó irse de la empresa. Es una buena afirmación para entender uno de los niveles. O se hizo poco, o se hizo lo mínimo para retenerlo. O se trabajó duro, o hicimos todo lo posible. ¿No? Guardo el progreso. ¿Cómo? Sí, acá, por ejemplo, vamos a mirar eso. Resultados. Perdón, vuelvo para atrás. Ahí donde puse para utilidad de la práctica, claro, me pide. Ahora me fui porque ya la completé. En utilidad de la práctica, ejemplos, pero ahora lo que hacemos es generar una nueva. Quédate con eso que ahora lo miramos. Una vez que terminé, me dice el puntaje que tengo y puedo mirar los resultados y ver la comparativa que mostraba John. Y bueno, miro las áreas. ¿Cómo me fue por las áreas? En estrategia, en operaciones, en medición. Marcos, Sí. o John, si entro a la plataforma, ¿verdad? ¿Puedo poner cualquier dato para mirar todo o tengo que contestar fidedigamente? Es decir, va a una base de datos. Puedo poner cualquier dato, Sí, ¿verdad? podés poner cualquier Podés dato. poner cualquier dato. Podés poner cualquier dato. Uno puede practicar y poner cualquier dato. ¿Cuándo? Cuando lo vaya a hacer en serio, obviamente, como es para uno mismo, hacerse trampa al solitario es medio ridículo, pero... ¿no? No. Esto, una vez que ustedes lo hacen en esta instancia de la plataforma, una vez que ustedes lo hacen, esto no queda en ningún lado. Los datos de ustedes no quedan guardados en ningún lado, nadie los tiene, nosotros no los tenemos, se borran y ya está. Si ustedes quieren quedarse con el informe, en esta instancia tienen que bajarlo en PDF y lo guardan, como ahora va a mostrar Marcos, guardan el informe completo. En este momento no usamos para un estudio ni comparativas porque eso implicaría tener mucha confianza en los datos que vamos incorporando. Entonces, requiere un trabajo que para esta instancia de la plataforma todavía no se va a realizar. Más adelante, como esto es una plataforma viva, que vamos a ir incorporando mejoras. Entonces, la comparativa con otros, en realidad es comparativa dentro de... No, claro. Eso es importante. Está la encuesta del INE, que sí, ahí está la confianza Claro. sobre los datos, sí. que es una muestra representativa de las empresas, claro. Las empresas que están dentro, que respondieron la encuesta del INE de actividad económica. Sí, te dice el número con el cual te estás comparando. Te dice el número de empresas con las cuales te estás comparando. Ahora el número baja, ahora lo podemos mostrar, Sí, pero el número de empresas con las cuales lo primero, uno se compara con las empresas del Uruguay, que es una muestra representativa. O sea, si yo me comparo con el sector de servicios, es lo que el INE definió como muestra representativa de las empresas del sector de servicios. Quiere decir que las empresas mayores de 50 empleados se encuestan a todas, porque esa es la encuesta de actividad económica. Las empresas que tienen menos de 50 empleados se hace una muestra representativa aleatoria.
Ahora, a medida que yo digo, bueno, no quiero compararme con las empresas del sector de servicios, pero además que tienen entre 50 y 100 empleados. Bueno, entonces ahí baja, y porque yo estoy ahí. O bueno, y más adelante quiero compararme con las empresas del sector de servicios entre 50 y 100 empleados que tienen Maldonado. Bueno, ahí bajó un poco más. Lo importante de la pregunta en relación a que si tengo que responder o no, es que cualquiera puede entrar como un usuario y respondiendo todo para tener, digamos, los datos del INE, si se quiere, en el sector. Entonces yo quiero saber cómo se comporta el comercio de Maldonado, por ejemplo, y voy contestando todo y después entro a los distintos filtros y voy a tener las distintas gráficas sin importar mis datos, lo primero. Entonces yo voy a poder investigar, si se quiere, toda esa información que hay ahí del Instituto Nacional de Estadística, que es representativa. Y en segundo lugar, la precisión que hacía John es que los datos que yo ponga no contaminan de alguna manera la base de datos de la comparativa, porque la comparativa es de acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Podés hacer diferentes usuarios? Eso es totalmente libre, digamos. Puede hacer distintos usuarios o con un usuario o hacer varias veces el formulario, N veces. Lo podés descargar todas las veces que quieras. Entonces, si tenés varias empresas o querés hacer varias investigaciones o varias consultas, lo podés hacer con un usuario solo o con distintos usuarios. Hay una libertad muy grande de uso y hay una base de datos muy importante a la cual vas a poder acceder. Como eso no contamina en nada la plataforma, ni los datos que se registren, ni nada, lo podés hacer bajo un usuario o bajo distintos usuarios. Esto es interesante también para los capacitadores, por ejemplo, o quienes trabajan en capacitación, etcétera, porque pueden investigar, pueden probar, pueden introducir distintas empresas. Por ejemplo, a tu pregunta que decías, si da ejemplos. Yo lo hice de nuevo ahora para que me diera las preguntas. Entonces ahí, por ejemplo, en estas sobre relaciones laborales colaborativas, yo voy y puedo entender ante la pregunta de cuál fue el nivel de diálogo de los representantes, puedo ver ejemplos. ¿Qué quiere decir tener un buen nivel de diálogo con el sindicato, con los representantes de los trabajadores? Bueno, ahí dice mantener un diálogo permanente entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa. Por ejemplo, mantiene un contacto accesible vía teléfono, reuniones periódicas, donde se ponen sobre la mesa los temas a resolver. Decimos vía teléfono, por ejemplo, es muy común encontrar en organizaciones que desarrollan muy bien sus relaciones laborales, que el teléfono está abierto casi que 24/7 entre el representante sindical y el gerente de recursos humanos, donde el diálogo se da más allá estrictamente sobre lo formal, ¿no? Sobre las instancias formales de reunión. Hay un diálogo ahí. Eso es una práctica que encontramos que es de alto desempeño para las relaciones laborales. Entonces ahí puedo ver ejemplos. A ver si voy a otra. Estoy ya terminando la encuesta. Sobre atraer personal calificado, que decíamos hoy, o retenerlo. Bueno, ¿cómo retengo yo? Y bueno, me voy a ejemplos, miro. Dice, las mejores prácticas de retención son las que combinan acciones de motivación extrínseca, en definitiva, pago de incentivos, no solamente salarios, sino también bonos, de desempeño y cumplimiento de objetivos o asociados a ellos, con motivadores intrínsecos. ¿Sí? Acá lo que vemos es eso, es una forma de motivar no solamente por la parte más extrínseca, monetaria, incentivo económico, sino también por otras. Por ejemplo, vale también el reconocimiento de cómo se logran los objetivos. John decía hoy, bueno, a veces nos cuesta, así como de alguna forma posponemos o somos condescendientes al mal desempeño y tomamos decisiones un poco más atrasadas de lo que tendremos que tomar, nos pasa lo mismo con el buen desempeño y nos cuesta premiar, ¿no? Es como el tono gris ese que a veces nos quejábamos del Uruguay. Bueno, no, acá la idea es, hay una buena práctica que es reconocer el buen desempeño, ¿no? Y sobre todo cómo se logran, no solamente se logran, sino también cómo se logran. El qué y el cómo parece ser una buena práctica, ¿no? Asociarlos a los valores de la empresa, espacio para iniciativas de la persona, asignación de proyectos desafiantes. A la gente le gusta participar de lo que
Cuando veo un logro y lo hizo una persona, seguramente eso sea muy reconocido por el trabajador o gerente y le sea más motivante. Eso es una buena práctica de atraer este talento. Por ahí pasan los ejemplos, ¿no? Es ir entendiendo en la práctica, entonces me permite a mí setear la respuesta con esa ayuda. Próxima respuesta. Vemos las comparativas. ¿Eh? Vemos las comparativas. Y vemos las comparativas. Guardo progreso. Ahí me avisa qué es lo que me voy a encontrar, los resultados, una comparativa y los apoyos. Y entonces acá abajo me da esa posibilidad. A ver la comparativa. Bueno, en este momento tipo de comparativa tengo el nacional habilitado. Puedo verlo el informe completo o elegir cómo verlo. En el árbol ese que yo mostraba, voy a poner informe completo y puedo ver por todo sector o por el sector que quiera. Lo mismo por tamaño. ¿Sí? Supongamos que vamos a no poner filtros y hacer la comparativa general. Entonces realizo la comparativa. Hace el procesamiento in situ de la encuesta y ahí me dice número de empresas. Como no le puse filtro, demora un poquito más. Tiene la comparativa sobre 3.548 casos. ¿Ah? Este es el dato que decíamos hoy. Me da información en tabla un poco de cada una de las áreas, dimensiones, práctica, el valor de mi empresa, la media general. ¿Ah? Y más abajo, sigo mirando lo mismo, aparecen las gráficas que a veces capaz que es más rápido para mirar. Y bueno, acá me dice distribución de empresas por nivel de gestión, ¿no? Y global. ¿Cómo estoy yo y cómo está la media? Recuerden que las barras son la cantidad de empresas en cada uno de los percentiles de histograma. Tengo el valor de mi empresa es 56 en verde, me coloqué acá. Y la media está un poquito por debajo en este caso, que yo fui haciendo totalmente fuera de un proceso lógico, pero fue más bien para mostrar la herramienta. Estoy por arriba un poquito de la media en nivel de gestión. El nivel de gestión es el nivel, digamos, completo, ¿no? Es decir, el puntaje. Pero si yo lo discrimino por área, ¿no? Recuerdan que teníamos áreas en la encuesta. Bueno, en esta yo estoy por debajo de la media. En estrategia parece que no soy tan bueno como el promedio. Lo mismo en dimensión, propósito y modelo de negocios. En este caso, me pasa que estoy más alejado y así voy mirando cada una de las áreas y puedo ver dónde estoy. En esta soy mejor. En esta soy mejor. El verde soy yo, un poco mejor, acá peor, acá mejor, pero estamos... En innovación estoy mejor que la media, pero los dos somos voy a ponerlos un poco duro, un desastre, ¿no? Es decir, porque uno mira y dice, estamos muy sobre la izquierda, tendríamos que mejorar. Mejoro yo, seguramente mejore más que la media, pero estamos todos muy abajo. En este momento estamos viendo los celestes, el dato real de INE. Sí. Exacto. Así es el Uruguay hoy. Sí. Exactamente. Los 3.500 están así. Las que se tomaron para comparación, sí. Exactamente. Sí, lo que inventé, el único dato inventado en esta demostración es el punto verde. ¿Ah? La mejora de la gestión y así voy viendo. Ahora, me quiero meter en una. Bueno, me meto, no sé, vamos a ver alguna. ¿Cuál nos podemos meter? En la derecha. Un propósito y modelo de negocios. Me meto. Ah, no, claro, tengo que ir por un segundo. Más abajo. Dimensión. Sigo mirando dimensión. Como ven, el documento es bastante amplio. Termino de ver Sí, el informe completo. El informe completo es informe completo, es entero. Se puede no pedir el informe completo. Acá pedimos el informe completo y comparación completa. Uno podrá decir, no, solo tal área para no tener tal despliegue en la pantalla. Ahí está. Pero uno puede pedir el informe completo y ese informe completo después lo guarda en PDF. Esto es bastante importante, o por lo menos yo creo que es muy útil. El poder ver, a ver, yo tengo este dato, pero ¿qué fue lo que respondí? Porque capaz que, ¿no? Tengo ahí una duda. Entonces voy a ver abajo cómo fue mi respuesta en cada una de las preguntas. Y puedo ver la explicación definitiva de ese cálculo, ¿no?
tengo el puntaje por dimensión y la respuesta correspondiente donde yo elegí. Y de esa manera puedo entender en qué situación estoy. Sigo a ver para abajo hasta todo el final, si no recuerdo mal, termina ahí. Sí. Bien. Podríamos agarrar y decir, bueno, no quiero el informe completo, quiero por área. Y realizo la comparativa. Sigo con los mismos 3.500. Y entonces acá tengo el área de estrategia. Yo estoy acá. Me tiró solamente por área. Hizo un resumen solamente de las gráficas. Y filtrar por un sector y por un Vamos tamaño. a filtrar por un tamaño y un sector. Al comercio y Al comercio. Y que sean entre chicas. entre 10 y 19, a ver, ¿qué encontramos? Se fue tu pantalla. Ahí está. Realizar comparativa.